Y seguimos con nuestro encuentro con la comunidad educativa y el magisterio. Nunca perseguí la gloria, ni dejar Encuentro con la comunidad educativa y el magisterio. Movilización social por las reformas sociales y derechos. los mundos sutiles. Bueno, hoy en el encuentro con la comunidad educativa, avances del proyecto de ley sobre derecho fundamental de la educación, a la reforma sobre su financiación y en la implementación de los demás acuerdos. Con nosotros, Miguel Ángel Pardo Romero, secretario de Prensa, Propaganda y Publicaciones de FECODE. Profe Miguel, buenos días. Muy buenos días nuevamente. Nuevamente, Karen. Un saludo vital, fraternal y pedagógico. Gracias. Saludo aquí a Paola, nuestra intérprete en lengua de señas, que había omitido, excúsame. Y bueno, creo que tenemos una buena agenda en estos minutos que nos quedan. Así es, Miguel. Cuéntanoslo todo. Bueno, yo creo que esta semana se puso al orden del día, se logró poner al día en el debate nacional, en el centro del debate nacional, el tema de la educación. Yo creo que esto es lo más importante de esta semana, ¿sí? Hace 8 días registramos cómo el paro nacional del magisterio develó el carácter profundamente regresivo del proyecto de ley sobre bonos escolares. Y ahora estamos en el terreno de la discusión sobre el proyecto de ley que fortalece, reafirma el carácter fundamental del derecho a la educación. Y lo que hay que anotar es que ante las diversas manifestaciones de la comunidad educativa y académica para fortalecer el texto del gobierno y convertirlo en un proyecto de ley estatutaria, pues el gobierno reprogramó su radicación, que ya quedó para el próximo martes, y se desarrolla un debate en la cual estuvimos presentes, por ejemplo, en la audiencia pública en la Cámara de Representantes el pasado lunes 4 de septiembre, convocada por nuestro compañero Gabriel Becerra, quien estuvo hace 8 días aquí, en la cual estuvimos en la Cámara todos los sectores, los maestros de la universidad, el rector de la pedagógica, el presidente del sistema universitario educativo, las organizaciones sindicales del sector universitario, estuvo también los estudiantes y estuvimos con la federación. Y posteriormente, el pasado jueves, hubo una reunión entre la dirección del ministerio con la ministra a la cabeza y el comité ejecutivo de FECODE, donde formalizamos nuestras propuestas de modificaciones al proyecto de ley que presentó el gobierno. El compromiso, Karen, del ministerio fue el de incorporar esas propuestas, ¿sí? Darnos a conocer el texto previo a la radicación, que va a ser, repito, el próximo martes en las horas de la tarde en la Cámara de Representantes. Yo quiero, Karen, resumir y reiterar las principales modificaciones propuestas por FECODE. La primera, toda reforma educativa avanzada debe estar centrada en 2 asuntos: financiación estatal y adecuada de la educación, y 2, libertad de cátedra, autonomía, democracia, es decir, todas las libertades académicas que se requiere para que la escuela cumpla con su función social, y es que apropie y genere conocimiento más avanzado para el desarrollo social. Y para eso es muy importante, por supuesto, que no haya cortapisas en temas de exponer las diferentes tesis sobre la ciencia, etcétera. El otro punto que insistimos mucho es que el punto de referencia para que sea ley estatutaria no puede ser el artículo 67 de la Constitución, porque fue el problema, no es la solución. Fue el problema porque ese artículo limitó el derecho a la educación solamente a los chicos de 5 a 15 años y de 0 a 9º grado. Y se trata ahora entonces de que todo lo que ha sido, decimos nosotros, la jurisprudencia ganada en las calles y en las cortes sobre que es derecho fundamental para toda la población en todos los niveles, sea invocada en esta ley para así poder contrarrestar el efecto de 30 años que tiene la Constitución del 91 en el artículo 67. El otro aspecto que nosotros insistimos fue el tema fundamentalmente de que deben respetarse, desarrollarse, conquistar
ir más allá de las conquistas del movimiento pedagógico, especialmente las de la ley 115 del 94, y entonces allí insistimos mucho en los 3 grados de preescolar en los colegios oficiales, insistimos en la educación inclusiva, en la educación rural, en la educación de jóvenes adultos, en una verdadera educación media especializada, ya sea técnica o académica, como dice la ley 115, en el tema de las escuelas normales superiores. Es decir, ahí hicimos una serie de reafirmaciones de lo que ha sido la concepción del movimiento pedagógico sobre eso. Y un cuarto asunto que nos parece clave, que es reafirmar el carácter de derecho versus la insistencia de decir que es un servicio, y los servicios solamente los tienen los que lo pueden pagar, mientras que el derecho es inherente, debe ser inherente al ser humano. Igualmente hicimos una serie de planteamientos sobre el tema de las condiciones. Allí se citan condiciones, por ejemplo, infraestructura, de bienestar, está muy bien, pero nosotros decimos, necesitamos maestros y maestras en todas las especialidades, muchos más maestros, y resarcir la deuda con los niños de preescolar y de primaria que les han negado, y los de inclusión, el derecho a los maestros de educación física, artística, tecnología, segunda lengua, orientación escolar, luego la planta y la formación docente y los concursos docentes deben ser parte de considerado, ya sea en el proyecto o ya sea cuando se desarrolle una vez aprobada la ley, se desarrolle, se reglamente la ley. Entonces, digamos, estos son como los asuntos centrales, Karen, de lo que fueron parte de los aportes de la federación. Creemos que son muy, pero muy sustanciales, y eso sí nos pone en una verdadera ley estatutaria. Miguel, y sobre la financiación de la educación, ¿qué avances se pueden registrar al respecto? Pero estás muy pilas, ¿no? Apreciada Karen. Bueno, aquí yo creo que hay dos cosas. Actualmente el presupuesto de este año aumentó a 57 billones de pesos para educación completa. Y ya la ministra anunció anoche en el programa de CMDI que el martes, además de radicar el proyecto de ley estatutaria, inicia el debate del presupuesto 2024 en las comisiones económicas. Y ha planteado, la idea es ir a los 70 billones de pesos, y en esta ocasión se va a priorizar la dignificación de la labor pedagógica, tanto en salarios para los maestros, el acceso a acceso a la escuela para los niños, y la infraestructura y el bienestar. Creo que ahí hay una claridad sobre para qué se deben destinar esos recursos. Entonces, ya mi mamá todo preocupado, ¿y dónde va a salir la plata? Le digo, pues que para eso es la reforma tributaria que se hizo en el gobierno de Petro. Es que para ellos es inconcebible que la reforma se destine a inversión social. Para ellos no les queda claro todavía eso. Bueno, con base en esto se pueden cumplir acuerdos, porque yo sé que tú me vas a preguntar, ¿y eso cómo se ven los acuerdos? Entonces, bueno, con base en eso es que se podrán financiar el proceso de ascensos. Por ejemplo, 126,000 maestros que deben ascender del 1278, que está congelado, ¿sí? Y que hay un acuerdo para que sea en este cuatrienio que ese proceso se pueda resolver. Y lo que acordamos de formación docente, es decir, 25,000 apoyos financieros a pregrados, a doctorados, a maestrías, y que va a requerir pues de recursos que para nosotros es clave. Es decir, igualmente para nosotros estos recursos tienen que entonces resolver la premisa que hemos defendido tanto en Renovación. A mayor nivel de formación, la formación es un derecho, no un estímulo. Se materializa el derecho con la financiación estatal, y a mayor nivel de formación, mayor calidad de vida que se sintetiza en un escalafón y en mejores salarios. Y eso es lo que estamos planteando, junto con el tema, por supuesto, de las convalidaciones de títulos en el exterior, que se ha vuelto también una discusión, el esfuerzo de muchos y muchas, y resulta que no se ha resuelto, y por eso el FECODE ha asumido el tema. Hay un formato para que se diligencie antes del 22 de septiembre de todos los casos, con el propósito de discutir sobre el particular. Entonces, un punto para nosotros clave es lo del próximo año. Y lo otro es el tema estructural, cómo la reforma del sistema de participaciones, cómo vamos a recuperar en 10 o 15 años los 290 billones que nos han quitado. Pues ya nosotros hemos presentado una propuesta. Estuvimos reunidos el jueves con la comisión con la misión de descentralización creada por el gobierno anterior, en la cual nosotros estamos hablando de pasar de canastas per cápita estudiante de 3.4 a precios de 2022 a 11 billones de pesos en 10 años,
a precios pues todavía de costo de los dineros del 2022, de 10, 11 millones, 11 millones, perdón, de pesos por estudiante. Entonces, digamos que estamos en esa discusión y nosotros decimos, la forma de fortalecer el derecho y fortalecer los territorios es contrariando lo que hizo la Constitución del 91, que dijo las entidades territoriales tienen más responsabilidades, pero no les dio plata. Y después de 10 años les quitó más la plata. Nosotros queremos retornar para que no solamente haya descentralización, sino con qué hacer la descentralización para garantizar los derechos en los territorios. Bueno, como todo esto va a ser también es con movilización. A veces nos dicen, bueno, ¿y qué pasó con los ascensos? ¿Y qué? Bueno, esto es con plata y la plata es con movilización. Aprobar el presupuesto en educación y aprobar la reforma a la educación, a la reforma al SGP y el proyecto de ley estatutaria, bueno, ahí están los hechos, pero necesita movilización y por eso lo que ha dicho nuestro compañero Fabio Arias Giraldo, que es el próximo 27 todas las calles por las reformas sociales y por las transformaciones que requiere la educación. Así es, Miguel. Miguel, todo este avance del proyecto de ley sobre el derecho fundamental de la educación también ha traído una gran ofensiva de la prensa contra el magisterio, contra la educación. ¿Qué se ha pensado sobre eso? ¿Qué ha pasado? Porque realmente se nos ha, pues ya veníamos de ser estigmatizados, afortunadamente con el presidente Gustavo Petro, pues se hizo la reivindicación de los sindicatos, entre ellos FECODE, como víctimas también de lo que ha sido el conflicto, pero y ahora con este avance del proyecto de ley, como que no nos dejan quietos. Bueno, no, al contrario, es decir, están completamente aterrados de que se esté hablando de invertir en educación. Aterrados no. Yo digo que es una actitud mezquina propia de estas clases pudientes. Entonces, pero miren que cuando los maestros y maestras, con este poder, con estas capacidades de oleada pedagógicas y académicas, empezamos a desmentir por redes o en la clase o en la rechada de bandera, en todas partes, una afirmación que se haga y nosotros decimos, no, no es así, es asá. Miren que las cosas se van aclarando. Blue Radio perdió la encuesta, que inició su propia encuesta diciendo sobre los bonos escolares eran o no favorables, eran buenos o no, si la comunidad Eso estuvo duro, y estuvo duro, pero al final con el paro y con todo el debate nacional que creamos, se ganó. Y anoche, en la entrevista que le hace Yamí a la ministra, él intentó y fracasó en aquello que él pretendió decir, es que para que haya derecho fundamental, la responsabilidad de que sea derecho fundamental es de los maestros. Hágame el favor la intentona que hizo y no tiene nada que ver con leyes, ni con presupuesto, ni con absolutamente nada, sino que por el solo hecho de ser maestro tiene que ser uno, tiene que garantizar el derecho fundamental. Él intentó, pero fracasó hasta llegar en el colmo del desespero a decir un absurdo, ¿no? Una cosa de descontextualidad es que todos los maestros del sector privado son científicos, dijo el tipo. No, eso que yo creo que el país quedó estupefacto ante la estupidez del señor, no porque no haya los maestros del sector privado no hayan científicos, pero como en el público nos formamos con las mismas universidades, nos formamos tenemos formación científica, por supuesto, y tanto las universidades públicas como privadas tienen científicos. Entonces, pero el tipo sale diciendo, es que en los colegios, la diferencia entre lo privado y lo público es que en los colegios privados hay científicos. Entonces yo creo que el país quedó anodado y creo que ahí quedó cuando se insiste en una serie de pasar las verdades, las mentiras por verdades, pues llegan tipos de ese prestigio periodístico a tener esos resultados. Creo que el debate lo vamos a ganar. Esta semana FECODE tiene varios eventos internos en las cuales va a tensionar, va a hacer mucho más efectiva todas sus áreas de trabajo, entre ellas las del movimiento pedagógico y entre ellas la de la prensa, que vamos a tener un evento el 14 y 15 de los secretarios de prensa y los equipos de comunicaciones de FECODE y la CUT, y allí para nosotros va a ser muy, pero muy importante este evento, porque vamos a hablar con Patricia Lara, que es de Cambio, vamos a hablar con Ramón Jimeno, reconocido comunicador y libretista, con la gente de las revistas alternativas, de cómo vamos a lograr, además de la razón que tenemos, ganar esta discusión en el campo de las redes y de las comunicaciones frente a la ofensiva del contradictor, que es muy poderoso
impulsado, yo digo, no por las bodegas, sino a veces digo las cloacas de esos bodegueros tuiteros que están todos los días tratando de decir que tener derechos son privilegios, mientras que ellos que tienen privilegios los quieren hacer como pasar como derechos hereditarios para toda la vida. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Encuentro con la Comunidad. Duro está esto, pero seguimos en la lucha, seguimos de pie. La movilización social es la que se encarga de garantizarnos los derechos, reivindicar nuestras luchas. Y bueno. Bueno, pero dos fechas, ¿no, Karen? 27 sí, de septiembre la movilización, 29 de octubre a votar en las elecciones territoriales en las urnas. por las listas del pacto.